Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. Capítulo 19. Texto del capítulo. Ahora, ¿por dónde empiezo? Issei estuvo tentado de decir por el principio, pero si el hombre aprovechaba esa oportunidad para contar toda su vida hasta entonces, bien podría renunciar a dormir, aunque obtener un relato de primera mano del viaje al oeste directamente de la fuente valiera la pena una noche perdida. Issei aún tenía que levantarse por la mañana para luchar contra otro rey mono. Supongo, podrías empezar con esa loca. Ella era la razón principal de todo esto, así que Issei bien podría intentar averiguar por qué. El rey mono se rascó la barbilla, como si lo considerara. Bueno, supongo que si vamos a hablar de Lu Buao, primero tenemos que hablar de Ao Fen. ¿Quién? ¿Qué? Issei parpadeó. Es como, su padre o algo así. Goku soltó una risita, negando con la cabeza. No, nada de eso. Verás, la mejor manera de explicar por qué esa chica tonta actúa así es contarte cómo llegó a ser campeona. Y la historia empieza con un tipo llamado Ao Fen, un exorcista prodigioso que en su día fue candidato a ascender a las filas de los generales celestiales. Eso sí que sonaba genial. Acurrucado contra la pared, Issei apenas lograba contener la emoción. Una auténtica historia con Son Goku. Si sus amigos supieran esto, se morirían de envidia. ¿Y qué hizo ese tipo? Bueno, como dije, Ao Fen era un joven con un talento y una ambición prodigiosos, pero también uno que dedicó todo su tiempo a servir a la burocracia celestial y al emperador. De hecho, se podría decir que, de no haber sido por su falta de autoestima, habría sido el candidato perfecto. Reclinándose, el Buda se acarició la barbilla. Tienes que entender que en aquel entonces solo existía un campeón. La mayoría había perecido antes o durante la Gran Guerra. El vacío de poder que dejaron se sintió profundamente y los dioses herejes eran mucho más numerosos, y a menudo necesitaban ser controlados por otros dioses en lugar de dejarlos en manos de los reyes demonio. Eso explicaba por qué tenía que luchar contra su yo hereje. Y, bueno, Issei no se quejaría si algunos dioses locales le facilitaban la vida apareciendo o enviando refuerzos si realmente los necesitaba. Demonios, le vendrían bien ahora mismo, que era probablemente lo que el viejo mono había venido a hacer, pensándolo bien. Entonces, más herejes, menos campeones, y ese tipo estaba involucrado de alguna manera. Ya iba por ahí. Oh. Issei apartó la mirada, sintiendo que sus mejillas se ruborizaban de vergüenza. Todo comenzó cuando un poderoso trío de dioses del clima se manifestó. Una rareza, sin duda, pero no improbable dadas sus identidades. Cuando empezaron a causar estragos en todo el continente, Ao Fen se ofreció a exorcizarlos y partió con un pequeño grupo de seguidores para encerrar a esos idiotas alborotadores. Intuía un pero. Sin embargo, la situación era bastante clara. Si estos tres dioses estaban siendo lo más obvios y disruptivos posible, y solo había un campeón vivo en ese momento, no sería descabellado que los dos grupos, que buscaban resolver el mismo problema, se encontraran. Entonces, él y Boban se encontraron. Preguntó el hombre mayor con una sonrisa. Qué rápido lo captas, ¿verdad? Pero sí, eso fue lo que pasó. Los exorcistas se toparon con el marqués Boban mientras marchaba hacia China para exterminar a los dioses malignos. Normalmente, eso significaría retirar nuestras fuerzas y permitir que el exterminador de dioses se encargara del asunto. Sin embargo, Ao Fen decidió mantenerse firme e intentó que el rey lobo se marchara. Era un asunto que nuestra nación y su gente debían resolver, al menos en su opinión. Aunque, si me preguntas, creo que Ao Fen realmente quería pelear con él. ¿Por qué? Todos con los que había hablado sobre el asunto de Campione decían que su trabajo era perseguir a los dioses malignos, y todos parecían bastante decididos a dejarlo hacer lo suyo, ya que nadie parecía dispuesto a ayudar. Excepto quizás Atenea, pero estaba bastante seguro de que solo lo hizo porque la había invitado a una cita. ¿Quería pelear con Boban? El hombre mono se encogió de hombros. No lo sé. Quizás quería demostrar lo bueno que era, quería ponerse a prueba contra un rey demonio y prevalecer. Ganarse la gloria y el favor del cielo.
Issei suspiró. Ya sabía a dónde iba esto. Le dieron una paliza, ¿verdad? Le dieron una paliza. Boban lo envió de vuelta, apenas con vida, en una caja. Sus seguidores no tuvieron tanta suerte. La muerte no es lo peor que te puede pasar cuando luchas contra el marqués. No, masacró al séquito de Aofen y los unió a su ejército de no muertos. Eso sonaba aterrador. No había preguntado por el otro campeone, pero empezaba a entender por qué Smith estaba tan rígido cuando se conocieron. ¿Acaso pensaba que iba a ser como este Boban? Matando gente para un ejército de zombies. Issei no pudo evitar estremecerse. ¿A qué clase de dios había matado para conseguir ese poder? Supongo que ese no fue el final. Ni de lejos. Goku resopló. Mira, después de todo ese desastre, Boban mató al trío de dioses y se fue, pero Aofen no pudo olvidar su rencor. Tras no conseguir ayuda para cazar al rey demonio, el hombre urdió un plan. Estaba convencido de que solo un campeón tenía la oportunidad de enfrentarse a otro campeón. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. ¿Qué hizo? Con una sonrisa amarga, el héroe legendario bebió de su oso, lanzando la lata vacía a un lado, donde rebotó contra la pared de Issei, chocó contra el borde de su papelera y cayó dentro. Las pocas gotas que se derramaron, volvieron a caer perfectamente en la lata al detenerse. ¿Por qué? Buscó a un dios maligno para matar. No le fue difícil, era un exorcista ambicioso y contaba con el favor del cielo. Averiguar el paradero de un hereje sellado no fue tarea difícil. Sin embargo, nadie, ni siquiera el propio Aofen, podía predecir el resultado de su plan. Aunque no debería juzgarlo demasiado. Aunque fuera un niño problemático, fue culpa mía por ser demasiado duro con él, por presionarlo demasiado. Había 7 campeones en el mundo. Solo 7. Eso era lo que Issei recordaba, así que si alguien se esforzaba por convertirse en un asesino de dioses como él. Murió. Bajando la mirada, el hombre mayor suspiró. Sí, lo hizo. Peor aún, el dios maligno que liberó procedió a arrasar la tierra en un momento en que tanto los dioses como nuestros sirvientes nos lamíamos las heridas. Acababa de regresar de lidiar con algunos problemas fuera del país cuando me enteré, más de 1000 muertos en un solo día. Ya veo. Y así fue. No era una cantidad muy grande, incluso si el hereje fue liberado en la China rural. No es que Issei supiera demasiado sobre Daikin, ni entonces ni hoy, salvo que eran una monarquía constitucional similar a la británica, y solo porque era el precio de integrar la legación. Ah, gracias por los exámenes de ingreso de Kuo. No sentirse como un completo idiota frente a una leyenda era agradable. Supongo que el hereje arrasó algunas aldeas. 1 o 2 pueblos. Sí. El mono se desplomó un poco hacia adelante, sintiendo un peso repentino sobre él. Fue un error tonto y, como fui yo quien selló a ese falso dios en particular hace tanto tiempo, también es culpa mía que estuviera tan enojado. Torciendo los labios, mientras otra cerveza les llegaba, el anciano bebió durante unos instantes. A veces, muchacho, es mejor no burlarse de los enemigos. Suelen vengarse. Entendido, por si sirve de algo, lo siento. Goku le sonrió. Eres un buen chico. Aún así. Dejando mis meteduras de pata a un lado, ese imbécil me retó y monté en cólera. Eliminé sus invocaciones, le rompí el cuello a su cultista principal, aunque dejé al humano con vida, aunque paralizado, y fui a enfrentarlo. Solo para encontrarme al idiota ahogándose en su propia sangre. Un profundo suspiro. Los Nio siempre estaban furiosos, sobre todo por los guardianes del Buda. Pero los herejes carecían de cualquier rasgo redentor de los gemelos originales. Al final, su capacidad para invocar una interminable línea de clones de sí mismos me permitió ver cómo Quillian le aplastaba la garganta a la última, tras haberle perforado ambos pulmones, ambos riñones y los hígados de ambos Nio con sus propias manos. Lo peor, no usó trucos ni tácticas. Eso sonó, simplemente. Vaya, de verdad que no sabía lo que significaba pasarse de la raya, ¿eh? El rey mono rió entre dientes. Dudo que lo hiciera, incluso antes de matar a esos dos. Se podría decir que su ascenso al rango de rey demonio fue resultado de nuestra falta de atención y del rencor de Aofen. No fue culpa de esa niña que todo lo que conocía llamaba muriera ese día.
Así que, para compensar nuestro error, me dijeron que la cogiera. Las cejas de Issei se elevaron por su frente en un instante. Así sin más. Goku asintió con una leve sonrisa. Así sin más. Aunque se podría decir que en parte era que muchos de nosotros queríamos ver si una joven campeone podía ser criada para rechazar el camino de la tiranía. Ah, ahora lo entendía. No solo intentaban compensar el desastre que había causado uno de los suyos, sino que intentaban aprovecharse del nacimiento de una campeone del desastre para ver si podía reemplazar al que liberó a ese dios maligno. Ahora que lo pensaba, era eso lo que intentaba hacer la gente de Smith. Issei no se sentía particularmente tiránico, y desde que obtuvo sus poderes no había hecho mucho más que luchar contra mujeres increíblemente fuertes. Y Smith no había intentado obligarlo a hacer nada por su gente, así que era lo mismo o le estaba dando demasiadas vueltas. Pensamientos para más tarde. Entonces, ¿qué pasó después? Porque, se convirtió en una tirana, ¿no? Bueno, mocoso, era una niña de mierda. Por mucho que intenté enseñarle a tomarse las cosas con calma, insiste en actuar como si fuera una especie de, bueno, rey demonio. Deberías alegrarte de no haber estado presente en la guerra civil. ¿Eso no fue hace un siglo? Sí. Y lo que los libros no dicen es que intervino en nombre del emperador y el emperador celestial no dejó que nadie la detuviera. Espera, ¿no estabas allí, 100 millones de muertos en esa guerra? Sí. Oh. No te preocupes demasiado, la mayoría de esas muertes fueron por hambruna y enfermedades, y tu invasión en los años 30 no ayudó. Pero fueron sobre todo los leales y los republicanos los que se masacraron entre sí. La magia, Quillian y algunos dioses idiotas, sin embargo, no mejoraron las cosas. Sin saber cómo responder al repentino y gruñón rey mono, o que, de alguna manera, parecía más aterrador que el Guao, Issei permaneció en silencio. Sin embargo, después de un momento, el anciano se levantó, se rascó la espalda y le dio una palmadita en la cabeza al adolescente. Después de eso, simplemente se aburrió de nosotros. Se fue a las montañas para formar su propia pandilla y ha estado recluida, buscando nuevos dioses contra los que luchar, lo que nos metió en este lío. En cuanto a mañana, bueno, ¿de verdad crees que puedes ser más astuto que yo? Incluso un yo que lleva tanto tiempo encerrado. Bueno, no, señor. Sonrojándose, el campeón bajó la mirada. Ja. No lo decía en serio. Agachándose, Goku le puso una mano en el hombro y lo miró con seriedad. Tienes agallas, potencial y buen corazón, chico. Más que la mayoría. Muchísimo más, incluso. Así que mi consejo para mañana es que no te molestes en hacer tonterías. Soy el rey de eso, aunque mi otro yo sea un macaco de 6 orejas. Y a veces el problema es solo un clavo. Esbozando una sonrisa, aunque un poco forzada, Issei se obligó a apartar la amargura del estómago y se irguió. Y puedo hacer un martillo de infarto. Bien hecho. Hizo una pausa y sonrió con suficiencia. Te diré una cosa. Si ganas mañana, tengo un regalo para ti. ¿Te parece bien? Issei asintió tan rápido que sintió que se le iba a volar la cabeza. ¿Un regalo? ¿De Son Goku? Uy, quizá le daría la Nimbus. O mejor aún, su propio bastón. Siempre le han encantado los bastones. Lo haré lo mejor que pueda. Dándole una palmadita en los hombros, el rey mono sonrió con un brillo travieso en los ojos. Al día siguiente, cuando Issei salió de casa a la mañana siguiente, Jinhua le había dicho que su hermana honorable lo estaría esperando en su escuela. Una elección un tanto extraña, pero supuso que, al ser Kuo el edificio más grande de la ciudad, con mucho espacio y una forma única, al menos comparado con todo lo demás, significaba que probablemente fue el lugar que primero le llamó la atención. Aún así, la forma en que sus padres lo abrazaron, como su madre les preparó un desayuno americano, Issei no le había gustado. Se esforzaban por no parecer asustados y ambos parecían haber estado llorando la noche anterior. Eso hizo que el adolescente se sintiera inmensamente culpable, como si él fuera el causante. Así que quizás estaba un poco pensativo al llegar a la escuela. Pero aún así, murmuró el campeón para sí mismo. ¿Por qué querría reunirse aquí? Y tal vez no estaba prestando mucha atención.
y solo tal vez chilló cuando alguien habló de repente detrás de él. En realidad, fuimos nosotros quienes lo sugerimos. Mirando por encima del hombro, a Issei se le subió el corazón a la garganta al ver al presidente del club de investigación de lo oculto esperándolo tras las puertas. La hermosa pelirroja parecía, bueno, estresada sería decir poco, e Issei no quería mencionarlo. Aún parecía una supermodelo, incluso con las ojeras. ¿De verdad está bien? La última vez que luché contra dioses, tuvieron que pasarse toda la noche arreglándolo. Esto podría ser incluso peor que antes. Su superior sonrió levemente. Creo que es mejor que intentemos limitar los daños lo máximo posible. Sona y yo reforzamos las barreras lo mejor que pudimos y luego las anclamos sin que nos conectaran. Eso debería, al menos, ayudar a contener los daños de alguna manera. Incluso si la escuela misma es destruida, es mejor que luchar dentro de las casas de la gente. Sí, eso sería terrible, pero no había forma de que pudieran limitar esto solo a la escuela. Probablemente no deberían quedarse. La última vez que se rompió esa barrera, se lastimaron mucho, ¿verdad? La chica demonio negó con la cabeza. Gracias por su preocupación, señor rey demonio, pero hemos tomado precauciones. Frunciendo el ceño, sin saber cómo expresar lo que sentía, el joven siguió su instinto. No me siento cómodo poniendo en riesgo la vida de tantas chicas guapas. Después de todo, lucharía contra Goku. Intentaré arrastrarlo a un lugar vacío para que podamos luchar. Debería estar listo para eso, tal vez. Además, mi hermana mayor y yo tuvimos nuestra pelea no muy lejos. Puedo guiarlo allí en el peor de los casos. Goku le preguntó a Vegeta, después de todo, no el Goku que conoció ayer. Ese Goku probablemente estaba en algún lugar del pueblo viendo este desastre. Aunque Issei agradeció el consejo y la historia que tuvo ayer, no apreció ser el que se quedó para limpiar el desastre de su supuesta hermana. Una hermana que resultó ser el mayor caso de rebeldía del que jamás había oído hablar. Ah, bueno, no tienes que preocuparte por eso. La pelirroja dejó caer los hombros en señal de derrota. Me temo que todos han vuelto al inframundo. Sona tenía razón, era hora de retirarse, y me uniré a ellos en cuanto empieces. Empujó la puerta y esperó a que Issei entrara antes de cerrarla con llave. No se lo digas a la otra chica, pero, bueno, hicimos trampa con nuestro acuerdo. Un pequeño murciélago pasó flotando junto a la oreja de Rias y latió levemente, aunque él no tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando. Pero anoche, Kiba y yo hicimos un agujero en su barrera, mientras Sona, Tsubaki y Akeno lanzaban un hechizo. Puede que hipnotizáramos la mayor parte posible de la ciudad para evacuarla de forma ordenada. Por eso no había nadie esta mañana. La verdad es que lo atribuí a... Espera, ¿qué quieres decir con que ella hizo una barrera? El demonio parpadeó. ¿No sabes del gigantesco bosque mágico que rodea la ciudad? No. Para nada. Perdón. Yo, solo, gracias por intentar ayudar a la gente. Sí. No era una pregunta. Gracias, senpai. Issei se sintió profundamente agradecido. A pesar de ser extranjera, una demonio, y de haber sido atacada por un humano, ella tenía la amabilidad de desviarse para proteger a los inocentes. Era más de lo que él era capaz y, aunque egoísta, le hizo darse cuenta de que tenía algo que pedirle. Por favor, perdóname, Buchou, pero me temo que tengo una petición muy seria. Confundida, y quizás un poco preocupada, se cruzó de brazos y asintió lentamente. Te escucho. Issei tuvo que esforzarse para no bajar la vista al sentir el dolor que eso le producía en el pecho. Por el momento, todavía hay gente en la ciudad, ¿verdad? Desafortunadamente. Algunos no pudieron ser evacuados, otros resistieron mi hechizo y algunos están protegidos o simplemente no se ven afectados por ninguna razón. Bueno, si hago una llamada rápida, sacó un pequeño celular del bolsillo trasero, un aparato barato que le había regalado esa misma mañana el agente Smith. ¿Estarías dispuesta a cooperar con el agente Smith y terminar la evacuación? Mordiéndose el labio, la demonio necesitó unos segundos para considerar la pregunta. No tengo nada en contra de colaborar con ellos en esto, pero no sé si realmente pueda lograrlo.
Sus palabras salieron con cuidado, una a la vez, como si estuviera colocando una pieza de shohid con cada sílaba. No estoy seguro de entender. Hay gente aquí a la que no puedo influir, por varias razones, y otras que necesitan atención médica urgente. Trasladarlas podría matarlas y me temo que no tengo los recursos para salvarlas a todas, salvo trasladándolas a la finca familiar de Zona en el inframundo. Si lo hiciera sin permiso explícito, probablemente provocaría una guerra. Frunciendo el ceño, pensativo, Issei marcó el número de Smith. Issei. ¿Estás bien? No está. Agente, lo siento, pero estoy hablando con Rias Gremory. La heredera de los demonios. Sí. El tono era un poco estrangulado, como si la mujer estuviera a punto de morir asfixiada, pero Issei siguió adelante. Dice que hay una posibilidad de evacuar la ciudad, es decir, el resto. ¿Hay alguna forma de atravesar la barrera de Luoao? Al parecer, ella y sus amigos se abrieron paso, sí. Ya, veo. Bueno, ¿puedo hacer algo un poco loco? Un silencio de unos segundos. ¿Qué tienes en mente? Como campeone, se supone que soy un pez gordo, ¿verdad? Sí. Y te meterías en problemas por trabajar con un grupo extranjero sin permiso, ¿verdad? Probablemente. Por varias razones, algunas buenas, otras políticas. ¿Y si les ordeno a ti y a la gente Amaterasu que ayuden al presidente Yabucho a evacuar el resto de la ciudad? De hecho, estoy ordenando al HCC que colabore con la facción demoníaca para preservar la vida humana en estos tiempos de crisis. Al final, estaba sudando, inquieto, y el teléfono en su mano era como una bomba. De hecho, Issei casi quería llorar. Pero, bueno, cuando la agente Smith respondió, se relajó. Aunque solo fuera un poco. Eres una niña precoz, ¿lo sabes? No respondió, simplemente dejó que la gente del gobierno organizara sus pensamientos. Eso puede funcionar. No, lo haremos funcionar. Tiene mi número, dile que me llame cuando esté lista, ¿de acuerdo? Al colgar, el joven levantó la vista y vio a la chica con la que había estado hablando sonriéndole. Entonces, ¿escuchaste todo eso? Sí. Bueno, Ria se acercó y lo besó en la mejilla, sonrojándose intensamente mientras cerraba la boca con tanta fuerza que le rechinaron los dientes. Eres un buen hombre, Issei Oudou, por favor, no mueras. Después de eso, un destello de luz y un extraño glifo mágico aparecieron en el aire, solo para que Rias y el murciélago desaparecieran al atenuarse. Y eso dejó al campeón solo, con sus pensamientos, y una extraña y loca mujer esperándolo. Porque, sinceramente, escaparse de casa y formar una pandilla parece bastante simple. Creo que a veces los hijos de los políticos todavía lo hacen. Solo que ella creó un maldito culto y pasó casi 100 años gobernándolo como si fuera una novela ligera. Issei no podía creer que matara a un dios con las manos desnudas. Siempre los había combatido con cosas que había creado con los poderes de Dusa-chan. Pero matar a un dios con sus propias manos. Era una locura. Y besé a esa loca. Al pasar junto a la pequeña puerta, el joven vio que dicha loca estaba de pie en la azotea del edificio principal. Esperando. Mirándolo como un hermano que tardó demasiado en prepararse y ahora tenían que darse prisa si querían llegar a la escuela antes de que pasaran lista. Sí, era así de específico y al menos no había decidido volver a luchar contra él. Realmente no quería probar suerte. Veo que mi joven águila ha tenido éxito ayudándote a recuperarte. Este Luoao está contento. Si te hubieras presentado ante mí con algo menos que tu mejor ropa, habría sido menos vergonzoso abatirte y realizar el ritual en otro lugar. Tragando saliva con nerviosismo, Issei esbozó su mejor sonrisa de confianza. Gracias, hermana. No, habría perdido esta oportunidad por nada del mundo. Ella asintió con aprobación, como confirmando su propia opinión previa. Lo cual probablemente era erróneo, pero no iba a corregirla cuando eso significaba que sentía que le seguía la corriente. Simplemente no estaba, con entusiasmo. Una parte de él se preguntaba si Buchou ya estaría ayudando al resto de la ciudad a escapar. Y si eso dejaba solo a Issei, el líder del culto, y la enorme columna de lisa piedra negra junto a ella, rematada en oro. Parecía una estatua muy cara e Issei ya podía imaginar lo que era.
¿Es ese el, bastón de verdad? La campeona mayor sonrió enigmáticamente, tan hermosa como cuando se conocieron. Rui Jinguban, o mejor dicho, una réplica del original hecha como recipiente para albergar el sello que contiene al dios maligno. Obtenerlo requirió bastante esfuerzo, incluso de alguien como yo, así que espero que demuestres la debida diligencia y aprecies la bendición que esto representa. Cierto, bendición. Como si no fuera a dejar que le patearan el trasero de 6 maneras diferentes solo porque ella quería entrenar con un dios por aburrimiento. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? ¿Necesitamos un hechizo o un ritual para que esa cosa se abra? No podía esperar quitárselo. Ella era mucho más fuerte que él. No, el sello es simple pero efectivo. Solo se necesita aplicar suficiente fuerza desde afuera para abrirlo. ¿Suficiente fuerza? ¿Qué significa eso? Lo golpeó. Solo lo golpeó. Sin embargo, el efecto fue inmediato. La enorme réplica del bastón se estremeció, un patrón de grietas como telarañas se extendió desde donde se hundió el puño de diamante de Luoao, y una tenue luz dorada se filtró a través del bastón. Al principio, no ocurrió nada. Algunos fragmentos de piedra se desprendieron cuando la otra campeona retiró la mano. De hecho, se juraría que el bastón comenzó a recomponerse. Pero entonces, un dedo, entre todas las cosas, le hizo un agujero desde dentro. Un agujero que creció, y simplemente creció mientras el dedo excavaba, arañaba y tiraba del sello roto. Pero entonces, justo cuando un segundo dedo se unía al primero, todo quedó en silencio. La grieta crujió, chasqueó y trepó por su superficie lisa, antes perfecta, hasta que todo se estremeció y se tensó. Entonces, con un crujido atronador, el bastón se partió por la mitad. Issei cerró los ojos. Una columna de luz dorada surgió del bastón roto. El destello atravesó hacia arriba y partió las nubes, acompañado de una carcajada estruendosa. Por fin. Después de 200 años, soy libre. Abrió los ojos y Luoao había desaparecido. En su lugar estaba un mono humanoide, parecido al Goku que Issei conoció la noche anterior. Sin embargo, ahí terminaban sus similitudes. Este tenía pelaje blanco y plateado, y no era tan viejo. Llevaba una diadema dorada similar a la del Goku mayor, y una bufanda roja que ondeaba al viento tras él casi como una capa. No estaba encorvado, sino erguido, con un aspecto menos sabio y más aventurero legendario, ansioso por embarcarse en su próximo desafío. Sin embargo, en el fondo, Issei lo notaba. Este también era Son Goku. Llamarlos así a ambos sería confuso. Así que quizás debería llamar al más joven Wukong. Ojalá la distinción no le hiciera un nudo en la cabeza. Y mira lo que tenemos aquí. El comité de bienvenida. Por desgracia, el anonimato de Issei duró poco, ya que el mono plateado lo atacó casi de inmediato, con un aura de entusiasmo emanando de él mientras intentaba controlarse. Y aunque fuera una tontería, tenía que intentar una última cosa. Pedirte que te vayas no funcionará, ¿verdad? Rió Wukong, tranquilo, relajado, respirando profundamente y agachándose para tocarle los dedos de los pies. Ah, no puedo. Me da miedo decirlo, tengo ganas de estirarme después de estar atrapado en ese bastón tanto tiempo. Y en serio, eso es algo que un asesino de dioses debería decirle a un hereje. No puedes ser tan cobarde, ¿verdad? Inclinándose hacia atrás, el hombre mono lo ignoró por completo mientras comenzaba a agarrarle los dedos de los pies por detrás. Issei sintió que su cuerpo se contraía, la urgencia de acercarse al mono plateado para borrarle la sonrisa de su cara de tonto casi lo vencía. Podía sentirlo. Una energía nerviosa a punto de estallar. Su instinto le decía que no era alguien a quien tomar a la ligera, que se mantuviera firme incluso cuando la presencia del hereje impactó contra su cuerpo como un aura tangible. Sí, era un dios. Y era un campeone. Para ellos dos, no había otra opción, ¿verdad? Simplemente no quería dejarlo todo hecho un desastre, pero no me importa ayudar con la limpieza. Desde dentro, sintió que su propio poder se filtraba, su cuerpo se sentía más ligero y su percepción del mundo circundante se agudizaba. Si Issei hubiera tenido un espejo, también habría notado la delgada y dentada sonrisa que ahora amenazaba con asomar. Era un poco asustada, un poco tímida y muy orgullosa.
Era la sonrisa de alguien que sabía que no disfrutaría de las próximas horas, pero que, al diablo con el precio, llegaría hasta el final. Wukong, sin embargo, debió de haberla visto y sabía exactamente lo que significaba. Porque le devolvió la sonrisa. Bueno, eso se siente más como un asesino de dioses. Ya te divertiste, ¿eh? Apestas a muerte y a serpiente. Issei, entrecerrando los ojos, manifestó una lanza de piedra en su mano. Creo que voy a empezar a matarte ahora. El mono plateado lo imitó, sacando un largo bastón rojo. De esos que le encogían el corazón de nostalgia. Sí, esos ojos son preciosos. Ahora ven, asesino de dioses, demostrémosle al mundo que el gran sabio que iguala el cielo ha regresado.